Hay una escena que seguramente muchos hemos vivido. Estamos en un restaurante, pedimos la carta de vinos y al revisar los precios aparece la misma pregunta de siempre. ¿Cómo es posible que esta botella cueste aquí el doble o el triple de lo que cuesta en una tienda? Y si decidimos llevar una botella de nuestra propia cava, surge otra interrogante. ¿Por qué tengo que pagar descorche por un vino que es mío, que yo ya compré, que ya pagué por él? ¿Se trata de un cobro excesivo? ¿Es una práctica justa? ¿O simplemente desconocemos cómo funciona el negocio detrás de una botella de vino en un centro de consumo? En este episodio vamos a dejar a un lado los prejuicios para analizar qué hay detrás de los márgenes. ¿Por qué existe el descorche? ¿Cómo se maneja esta práctica en otros países? Y sobre todo si el precio que pagamos corresponde realmente a la experiencia que recibimos. Así que sírvanse una copa y acompáñenos, porque hoy vamos a descorchar uno de los temas más polémicos del mundo del vino. Código Vino es el punto de encuentro donde el vino se analiza como industria, se entiende como negocio y se vive como cultura en constante transformación. Esto es Código Vino, con Edgardo Schiller y Edgar Luna. Mi querido tocayito Edgardo Schiller. ¿Cómo estás, tocayo? Un gusto saludarte como siempre. Oye, pues hoy regresando, digamos, a nuestros orígenes desde el primer episodio, donde esto es una charla entre tú y yo, para tocar uno o varios temas donde hablamos del negocio, claro, hablamos del vino, como siempre. Nos ponemos en un lugar distinto al del análisis sensorial, al de la entrevista. Y bueno, pues vamos a poner tantos años de experiencia, no solo en la industria del vino, sino como consumidores de vino, que vamos a restaurantes, que vamos a wine bars, que vamos a lugares a probar diferentes vinos y que nos hacemos constantemente estas preguntas. La primera que yo quisiera abordar con tu visión más global, por tus orígenes en Argentina, como restaurantero allá, que has trabajado en España. ¿Por qué el tema genera tanta polémica? ¿Por qué se vuelve tan picante ver esta enorme diferencia entre el precio de una botella de vino o de una copa de vino fuera de lo que es propiamente la tienda, el retail? Pues yo creo que, tocayito, hay varios factores, ¿no? Hay que ser como un abogado del diablo, porque en realidad, sí es una realidad que en algunos lugares nos encontramos con precios excesivos y en otros no. Pero creo que hay que defender los dos lados, ¿no? Las dos caras de la moneda, tanto del negocio como del consumidor. Sí es cierto, en algunos lugares es bastante oneroso y en otros, pues no, que son los menos, vamos a reconocer. Tiene que ver obviamente con un tema de costos en el caso de los negocios, ¿no? De los restaurantes o de los wine bars o donde vayas a tomar una copa de vino o una botella, que implica todo una estrategia. Pero claro, también está el consumidor, ¿no? Que dice, bueno, quiero tomar una botella, pero mi cuenta se eleva un montón, o quiero llevar mi botella que acabo de comprar, o que tengo y que quiero probar, pero quiero comerlo con algo rico que vi en tal restaurante o se me antoja. Entonces creo que hay de los dos lados, tocayo. Cuando un comensal observa que una botella de vino cuesta 2 o incluso 3 veces más que una tienda especializada, la primera reacción suele ser pensar que el restaurante está obteniendo una ganancia excesiva. Sin embargo, la realidad es bastante más compleja. Cada botella ocupa espacio en una cava o almacén que debe mantener condiciones adecuadas de temperatura y humedad. El restaurante invierte en cristalería especializada que con frecuencia se rompe o necesita reemplazarse. Mantiene un inventario que puede permanecer inmovilizado durante semanas o incluso meses antes de venderse, con el riesgo de que algunas etiquetas roten muy lentamente. A eso hay que sumar la capacidad del personal, la presentación de la botella, la conservación una vez abierta cuando se vende por copeo y las mermas inevitables que toda operación enfrenta. Por eso, cuando hablamos del precio de una botella en un restaurante, no estamos pagando únicamente por el vino, también estamos pagando por la infraestructura, el servicio, el conocimiento del equipo y la experiencia que acompaña a esa botella desde que sale de la cava hasta que llega a la copa. La pregunta entonces cambia por completo.
Ya no es solamente porque el vino cuesta más en un restaurante, sino si esa experiencia realmente justifica el precio que estamos pagando. El punto, mi querido tocayo, es ¿por qué el vino se vuelve un producto tan diferente a cualquiera otro del menú? Sin duda, cuando elegimos visitar un restaurante, es por el ambiente, por la comida, por supuesto, es lo fundamental, pero estamos viendo valores agregados de la experiencia. Lo mismo sucede con los bares, los wine bars, etcétera. El asunto aquí es que lo dijiste muy bien. ¿Qué pasa cuando mentalmente ves los precios de una carta y dices, oye, pues voy a comer tal vez una entrada, un plato fuerte, los que nos gusta el dulcito, pues un postre, y sumado todo lo que voy a comer resulta menos oneroso que 2 o 3 copas de vino o en grupo que una botella de vino? Y entonces ya la piensas, porque el vino se vuelve el elemento más caro. ¿Por qué es diferente? ¿Cuál es, digamos, la razón? Si bien podríamos decir que el vino no es un producto barato comparándolo con la cerveza o con algún refresco embotellado, pues sí, la diferencia se hace muy grande. ¿Qué hay detrás de poner en la mesa, en un centro de consumo, una botella de vino, una copa de vino? Bueno, a ver, la primera respuesta que se me ocurre es muy obvia, muy clara, ¿no? No es lo mismo tener el costo de una botella, que es bastante más elevado que por ahí el costo de un platillo. Hay excepciones a las materias primas, como puede ser el contenido de alguno de los hongos que hay en el mercado, o caviar, por ejemplo, etcétera, pero en realidad el costo individual de cada platillo, claro, no va a superar el costo de una botella, inclusive te diría hasta normal, ¿no? Entonces, obviamente ahí hay una gran diferencia, ¿no? A su vez, claro, varios costos de acuerdo a la cantidad de productos que tenga o variedad que tenga el platillo, difiere muchísimo de pues una botella que es única y ese es el precio, ¿no? Claro, hay que tener también otros costos que no son solamente los costos de materia prima, ¿no? O sea, estamos hablando obviamente de que están las rentas, están los sueldos, hay muchas cosas a tener en cuenta para el costo tanto de un platillo como de una botella, ¿no? Y lo que decías, claro que son diferentes, ¿no? No es lo mismo, por otro lado, claro, tú puedes proveerte de los productos para el platillo semana con semana. En cambio, en el caso de los vinos, pues estamos hablando de que tienes que tener un stock, ¿no? Entonces, claro que puedes maximizarlo, pero hay una realidad, ahí tenés un stock que puede estar parado o no. Y acabas de tocar, me parece que uno de los puntos finos más importantes a considerar y que definitivamente nunca vemos. Nos encanta llegar a un restaurante que tenga una cava bonita, pero que se vea llena de muchos diferentes vinos, que dentro de ellos se encuentren vinos premium. Y lo que nunca nos ponemos a pensar es que el capital inmovilizado que representa eso, desde el punto de vista de negocio para el restaurante, es muy alto, porque definitivamente el desplazamiento de ciertas botellas pudiera ser muy en el tiempo y en algunos casos, tocayo, tú lo sabes como restaurantero, va a haber el riesgo de que haya botellas que nunca se vendan y comúnmente son las más caras. Entonces, esto desde el punto de vista financiero ya representa un reto. Porque efectivamente, pues también algo que sucede es que en la industria de la hospitalidad no siempre se cuenta con el conocimiento técnico suficiente para plantear una cava inteligente que no solamente se vea muy bien, sino que sea eficiente desde el punto de vista del desplazamiento de los productos. Y bueno, precisamente por eso existen consultorías para el negocio del vino como Código Vino, donde nosotros vamos, analizamos el problema que está presentando el planteamiento de una carta, también el tema de los precios, pero sobre todo eso, que estén las botellas que tienen que estar, primero que nada, para que haya maridajes adecuados a lo que se está presentando en el menú, y después para que este capital inmovilizado y este riesgo de botellas que nunca se vendan
se minimice lo más posible. Pero también hay otros costos, tocayo. ¿Qué pasa con el tema que siempre abordamos? Guarda y servicio. Son dos que nos pueden dar mucho que hablar, pero empecemos con el tema más básico. Todavía tiene que ver con la infraestructura. La correcta guarda del vino exige espacios con cierta temperatura, que no haya exposición al sol, con cierto factor de humedad y además, pues que luzcan como parte de la decoración para que llamen la atención del comensal y eso definitivamente no es barato. Y además, pues hay que estar monitoreando esas condiciones e idealmente tener pues personal especializado. No sé, en tu experiencia en restaurantes o donde has manejado las cartas de vinos, cómo funciona esto, pero me imagino que se dedica tiempo y recursos a la buena guarda de los vinos. A ver, que sí, claro que sí. Hay un tema que comentabas al principio y es básico. Claro que una buena asesoría es importantísima, ¿no? Pero así todo, también hay un factor que desconocemos, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, mi target es tal, mi perfil de consumidor va a saltar por la zona, etcétera. Pero puede existir la posibilidad de que parte de esa elección de los vinos, este, por cualquier motivo, A, H, B, Z, no importa, pues no sea la adecuada y haya que corregir o, por ejemplo, decir, bueno, siempre se toma que tú haces una carta, los primeros meses son obviamente de prueba y error, entonces después vas corrigiendo. Entonces, esas cosas obviamente tienen un costo, no es así nomás, ¿no? Ese stock que tienes ahí parado, tienes que darle la vuelta, ¿no? Así que yo creo que va por ahí. Claro que recomendamos que cuando vayas a un lugar, pues ese lugar tenga, exacto, una curaduría interesante, ¿no? Vamos a abrir polémica, ya te voy a hacer un comentario algo picante, pero hay que entender que por ahí la oferta, ¿no? Que haces, sí, puede estar de acuerdo o no, pero la gente dice, oye, pero no tienes ninguna botella conocida. Y bueno, es parte justamente de lo que es la oferta, o sea, estoy haciendo algo diferente, ¿no? Pero también tienes aquellos que te dicen, oye, pero este vino lo compro en un supermercado y me sale 2 veces o una vez menos que esto, ¿y cómo puede ser? Entonces, justamente, los restaurantes le huyen a eso porque dicen: "A ver, pero es que si la gente no entiende que está bien, ellos lo compran en el supermercado, que lo que hacen es ponerlo en la góndola y ya". Un restaurante tiene más costos. No es lo mismo, ¿no? Poner una botella en un anaquel que poner una botella y tenerla ahí en un restaurante en el cual, claro, vas a hacer la labor de venta, un sommelier o el encargado o quien esté a cargo de los vinos en ese lugar, pero aunque tú sabes qué cosas tienes que sacar y las puedes ofrecer, tú tienes que ver por el cliente. Entonces, bueno, que indagar con él, siempre digo lo mismo, ¿no? Hay que indagar con el cliente. Uno es sommelier, no es adivino. Claro, tocayo. Forma parte del servicio integral del restaurante poder tener esa asesoría centrada en el cliente para encontrar cómo crear la mejor experiencia posible cuando estés en ese centro de consumo. Porque hoy un restaurante no vende comida, un bar no vende alcohol. Lo que se vende son experiencias. Y esas experiencias requieren de muchos elementos alrededor. Necesitas un lugar agradable, un ambiente, y me refiero a la temperatura del lugar, al sonido ambiental, si va a haber algún tema de decoración o vegetación, en fin, una cantidad de elementos a considerar que evidentemente todos generan un costo y ese ambiente va a diferenciar en precio la experiencia de probar ese vino dentro de esas condiciones versus hacerlo después de haberlo comprado por mucho menos dinero en una góndola de un supermercado. Pero además hay otra cosa. ¿En qué más tiene que gastar un restaurante para brindarte ese servicio? Primero, cristalería. Segundo, una persona
que descorche la botella, que te la presente, que la ponga a temperatura, que esté pendiente de estar rellenando las copas en la mesa, e independientemente de que tú puedas otorgar después una propina o no, esto forma parte de todo lo que hay que sumar a los elementos que no miramos y por qué tiene que haber una diferencia entre el precio de una copa o una botella de vino en un centro de consumo a el que tenemos cuando lo compramos en retail. Y además, un elemento que complementa. Ojo, el margen bruto no es utilidad. Entonces, si uno ve en la carta un doble precio, pues se piensa que directamente todo eso se lo va a embolsar el dueño o los accionistas del restaurante y pues no es así. Se diluye en todo lo previo que ya comentamos. Y digamos que esta charla hasta el momento ha sido la parte de análisis que justifica el por qué el precio tiene que ser distinto. Pero ahora vamos a pasar al contrapunto. Una cosa es que haya muchos costos asociados a que te sirvan una copa de vino o te vendan una botella en un centro de consumo. Y otra cosa, ahora sí vámonos al hilo fino. Algunos casos que logramos ver, lamentablemente en el mercado mexicano, pero no en exclusiva en México, donde se ponen locos y los precios ya no están acorde ni a la realidad de lo que te están sirviendo, ni a la realidad del ambiente o la experiencia que te están ofreciendo, y lo que te venden es mercadotecnia pura, y ahí es donde no vamos a poder estar de acuerdo porque tiene que haber, digamos, un consumidor informado que entienda lo que ya dijimos, pero que también pueda tomar una decisión informada en el momento en el cual en algún centro de consumo le estén viendo la cara. Y bueno, la recomendación, ¿cuál sería? Pues no regreses, ¿no? Y platícaselo a tus amigos, a tus familiares, a tus conocidos por igual, porque por lugares como esos, donde el nombre vale más que cualquier cosa y no la calidad de lo que te están sirviendo, llámese alimentos, llámese vinos, bebidas, lo que sea, se gana un mal nombre para toda la industria restaurantera y de hospitalidad. ¿No lo crees? Estoy de acuerdo contigo. Ahora, la frase me recuerda al podcast Imposible estar de acuerdo. En tiempos de absurdos, consignas y opiniones sin sustento, pensar a fondo se vuelve un acto incómodo. Imposible estar de acuerdo es el podcast donde las posturas se confrontan, las contradicciones se exhiben y el desacuerdo se convierte en conversación. Imposible estar de acuerdo, un podcast de Frecuencia Cero, con René Palacios y Edgar Luna. Todos los miércoles un nuevo tema para reflexionar, disponible en todas las plataformas de streaming. Y también contexto, ¿no? Claro, hay lugares donde el precio es exorbitante, que cada vez el cliente admite menos, porque el lugar quiere marcar que su público es top. Entonces yo, más que ya una cuestión de costos, es yo lo marco así, de alto, porque no quiero cualquier tipo de cliente aquí. Entonces, esa es una. Pero a lo que tú te refieres, quiero pensar es cuando vas, cosa que me pasó, a una pizzería normal y resulta que queríamos, y fuimos con un grupo de amigos enófilos y queríamos llevar un par de botellas, pero resulta que el descorche nos lo cobraban igual a la botella que tenían, que no era la más barata. Y yo digo, pero me estás obligando a tomar un vino que por ahí no es lo que quiero, no marida con lo que estamos comiendo, y entonces ya me pones en una situación desfavorable, ¿no? Claro, hay gente que diría, bueno, podrías haber investigado antes. Sí, pero a veces uno elige justamente cuando el grupo es grande o diverso, te vas por una locación, ¿no? Por un lugar que sea intermedio para todos, más que por el tema de menú, más que por el tema de la oferta gastronómica que tenga o de vinos, ¿no? Entonces, ahí sí estoy de acuerdo en que me parece un poco excesivo. Y como dijiste, a ese lugar no se vuelve, porque no tiene ningún sentido la proporción, ni los precios, ¿no? O sea, como dice la gente, a veces piensa que entonces su menú es barato, por ende los vinos los voy a cargar un montón para subir mi ticket promedio. Eso es horrible. O sea, eso no debe existir.
tiene que haber una coherencia. Tiene que hacer lógica y me recuerdas ahorita a un querido maestro de la somillería que en una clase de administración decía, lo más caro en un centro de consumo es llevar un cliente a la mesa. Por muchas razones, porque hay que hacer promoción, ahora que están los medios digitales, hay que hacer campañas, hay que poner promociones, hay que hacer atractivo el lugar, en fin, hay un costo por llevar un cliente. Y fíjate por qué es imposible estar de acuerdo. Porque llega un grupo de personas, ya te ahorraste el costo de llevarlos, haya sido por circunstancia, por momento, por conveniencia, porque iban de paso, porque no tenían tiempo, por la razón que tú quieras. Ya te ahorraste este costo de atracción de un nuevo cliente. Y vas a perder la oportunidad de conservarlo como cliente recurrente por ponerte, digamos, en un plan fuera de lugar, hacerle la vida y el momento complicado, en lugar de favorecer el disfrute que seguramente te va a representar en el tiempo más negocio y una lealtad al consumidor. Entiendo perfectamente lo que dijiste de que hay lugares que segmentan por precio. Bueno, pues si se lo pueden permitir y es su estrategia, qué bien. Pero la mayoría de los centros de consumo lo que están buscando, por amor de Dios, es clientes y una vez que tienes una persona allí, deberías de hacer todo lo necesario por no dejarla ir. Hoy la tendencia internacional, tocayo, apunta a una idea así muy clara. Vender más botellas con márgenes razonables sin duda va a resultar más rentable que vender pocas botellas con precios excesivos. Se está buscando hacer el vino más accesible a nuevas generaciones, hacerlo más bebible, más fácil de tomar, que no requieras entender, que no tenga que haber protocolo. Pues también hay que hacerlo a nivel tarifario, porque aquí vender más representa siempre una mayor oportunidad. Cuando un consumidor mexicano observa el precio de una botella en la carta de un restaurante, es común escuchar la misma frase: aquí el vino es carísimo. ¿Pero realmente México es una excepción? La respuesta es no. En prácticamente todos los países con una cultura gastronómica consolidada, el vino representa una fuente importante de rentabilidad para los restaurantes. La diferencia está en la forma en que cada mercado construye sus márgenes. En Estados Unidos, por ejemplo, es habitual encontrar botellas con precios que duplican o incluso triplican su costo de adquisición, especialmente en restaurantes de alta cocina. En el Reino Unido, muchos establecimientos aplican un cargo fijo sobre el costo de la botella, además de un porcentaje adicional, buscando mantener precios más equilibrados entre etiquetas económicas y vinos de mayor valor. Francia y España, países profundamente vinculados con la cultura del vino, suelen manejar márgenes más moderados en los vinos de consumo cotidiano. Sin embargo, cuando se trata de etiquetas de prestigio o de producción limitada, los precios también pueden incrementarse de manera considerable. Y México, nuestro mercado comparte características con otros países importadores. Los impuestos, los costos logísticos, la distribución y el tamaño relativamente pequeño del mercado hacen que muchas botellas lleguen al restaurante con un costo inicial mayor, lo que influye directamente en el precio que finalmente paga el consumidor. La tendencia internacional parece apuntar hacia una idea muy clara. Vender más botellas con márgenes razonables puede resultar más rentable que vender pocas botellas con precios excesivos. Al final, el desafío para cualquier restaurante es encontrar el equilibrio entre la rentabilidad del negocio y la percepción del valor del cliente, porque una buena carta de vinos no solo debe generar ingresos, también debe invitar al comensal a pedir una segunda botella. Me quedo con la idea que mencionas, que es también parte, corazón y segundo tema de este episodio, que es el concepto del descorche. Y este me gusta particularmente porque ahí en la investigación que hizo el equipo de redacción de Frecuencia Cero, lo vamos a escuchar en la cápsula, es una práctica con más historia de la que nos imaginamos. O sea, el descorche existe al menos hace 2 siglos, va muy de la mano con la industria de la hospitalidad. Y bueno, hay que entender también, así como lo hicimos con la diferencia de precios entre retail y centro de consumo, ¿por qué se cobra un descorche? Creo que ahí se cae de los árboles si ya entendimos la primera parte, pues que hay costos que tiene que asumir el lugar para prestarte el servicio, pero vayamos hablando
de cada uno de los conceptos. ¿Qué te parece? Cuando escuchamos la palabra descorche, muchas personas piensan inmediatamente en un cargo adicional o incluso en un cobro injustificado. Sin embargo, esta práctica tiene una historia mucho más larga y una lógica comercial que ha evolucionado con el tiempo. El origen del descorche está ligado al desarrollo de la alta gastronomía europea durante el siglo XIX. En aquella época, era relativamente común que clientes con una cava privada llevaran a los grandes restaurantes una botella muy especial para acompañar una celebración o una comida excepcional. El restaurante aceptaba servir ese vino, pero cobraba una tarifa por el servicio. Conservar la botella a la temperatura adecuada, proporcionar la cristalería correcta, descorcharla, servirla y hacerse responsable de toda la experiencia. Es decir, el cliente llevaba el vino, pero el restaurante seguía proporcionando el servicio. Con el paso de los años, esta práctica se extendió a muchos países y hoy es conocida internacionalmente como corkage fee. En Estados Unidos es habitual encontrar restaurantes que permiten llevar una o dos botellas siempre que no aparezcan en su propia carta de vinos. El cargo por descorche puede variar considerablemente según el nivel de establecimiento e incluso algunos restaurantes lo eliminan en determinados días de la semana como una estrategia para atraer clientes. En el Reino Unido y Australia también es una práctica ampliamente aceptada, mientras que en Francia, Italia y España su aplicación suele depender del tipo de restaurante. Los establecimientos tradicionales, especialmente aquellos con cartas de vino muy cuidadas, con frecuencia prefieren que el cliente consuma de su propia selección. En cambio, restaurantes de cocina contemporánea o de alta especialidad suelen mostrar mayor flexibilidad cuando se trata de botellas excepcionales o difíciles de encontrar. Por eso, el descorche ha sido aceptado internacionalmente como una forma de equilibrar los intereses de ambas partes. El cliente disfruta de una botella especial y el restaurante recibe una compensación por el servicio que sigue ofreciendo. Al final, el descorche no es el precio de abrir una botella, es el valor que un restaurante asigna a todo lo que ocurre desde que esa botella llega a la mesa hasta que se sirve la última copa. Me parece perfecto. Yo creo que en el caso del descorche, pues la primera decisión es si el restaurante lo va a tener o no, porque obviamente tiene que sopesar su oferta versus el que venga alguien a tomar su vino, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. El segundo es, ¿quiero atraer más público o no? O sea, ¿el ofrecer un descorche me va a beneficiar o me va a perjudicar? ¿No? O sea, ¿voy a atraer más clientela o muevo mi stock? ¿No? Y yo creo que es importante tener el descorche porque a veces la gente, no sé si te pasa, tocayo, tiene la percepción de que, y si tienen descorche, entonces no es un lugar este, muy bueno, o no sé, a veces te da la percepción como de barato, ¿no? Y no es el caso. O sea, yo creo que en un mundo donde se quiere mover el vino, esa opción tiene que estar. Después de todo, todas estas cosas que estamos hablando van referidas y más hoy día a la experiencia. Entonces, hay que hacer sentir al cliente cómodo, como en su casa. Justamente el tema del descorche a mí me parece bien. Yo creo que justamente hay que ver cuál es el precio del descorche, porque por ahí tú pones el descorche a un precio irrisorio, de caro, porque en realidad no lo quieres. Bueno, eso no se vale, ¿no? Como te comentaba en el primer caso. O puede pasar que lo cobres muy barato para que justamente generes un consumo. O sea, está la teoría de, bueno, si él se trae su botella es porque va a consumir bien, ¿no? O va a estar más tiempo, por ende va a querer consumir más cosas. Entonces eso me parece, por ejemplo, una buena estrategia. El tema está en poner un precio justo por ese descorche, ¿no? De acuerdo, eso seguramente no es tan fácil de hacer hasta que uno entienda, primero, qué está pagando realmente con el descorche, qué es lo que paga el cliente. Tú lo dijiste, primero, lo que deja de vender el restaurante, porque el restaurante, si pone descorche es porque uno entiende, vende vino. Y por lo mismo, debe de tener cristalería adecuada, condiciones para ponerlo a temperatura, me refiero hieleras, cubiteras, cierta capacitación para el servicio, que el personal pueda manejar correctamente el servicio de esa botella que no viene de la cava propia.
Y todo esto, la infraestructura, el servicio y lo que se entiende como el costo de oportunidad, ya que no vendiste la botella tú, pues evidentemente todo suma y tiene que tener un precio. Pero tú decías, bueno, es que la clave está en que sea un precio justo, un precio adecuado. Yo creo que eso también puede ser un poquito complejo y me voy a explicar. Tú llevas una botella, y voy a poner un ejemplo numérico, ¿no? De 380 pesos te costó en la tienda y te van a cobrar 500 pesos del descorche. Y uno automáticamente reacciona de forma negativa porque dice, ¿por qué voy a pagar más por el descorche de lo que vale mi botella? Si Pero, llegas con una botella que en la tienda te cuesta 80,000 pesos y te cobran 500 pesos por el descorche, pues se vuelve de risa. Y entonces, pues tendría que haber también, se me ocurre en algunos casos, no solo una tarifa que sea razonable, sino que vaya acorde a la botella. Entiendo que así funciona, pues en algunos de los países grandes productores de vinos europeos, donde tienen en los restaurantes la dualidad de poder ofrecerte vino bueno, local de alta gama o cobrarte una proporcionalidad de descorche para que haga sentido. ¿Qué opinas de eso? ¿Te suena? claro que me suena. En tu primer ejemplo, que puede pasar, justamente el entendido de que tú quieras llevar tu vino, primero es, muchos dicen, ok, yo te doy el descorche siempre y cuando la botella no se encuentre en el local, ¿no? O sea, en mi oferta. Que esa Eh, me parece un básico, ¿no? Obviamente, si tú estás teniendo la oportunidad de consumir un vino X en el lugar, pues no se vale que llegues con la misma botella. El chiste es que tú lleves algo diferente, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, como decías en el ejemplo, ¿no? Si yo tengo una botella de 300 pesos y me cobran 500 pesos o el mismo importe, pues tienes que entender que en realidad tú estás llevando algo demasiado económico y no hay relación al lugar que donde vas y justamente lo que decías, ¿no? Los costos que se necesitan cubrir para el funcionamiento correcto del local y todo lo que te voy a ofrecer. Entonces, no le va a hacer sentido. Por ende, obviamente, la experiencia es que tú vayas a un lugar, no necesariamente con botellas caras o carísimas, pero que tengan cierto valor y se justifique el pagar un descorche, ¿no? Y ahí te cuento una anécdota. Yo hace muchos, muchos años había un restaurante en Argentina que justamente no tenía una lista de vinos, tenía 2 vinos por si tú no llevabas el tuyo. O sea, el restaurante no vendía, era un restaurante francés, no vendía vino. Tú tenías que llevar tu vino. Pero claro, la gente empezó a abusar de eso, ¿no? Entonces, al principio era, bueno, puede venir la cantidad de gente que quiera, pueden tener el descorche que quieran, no lo cobraba, de hecho. Al principio no lo cobraba, después ya empezaron a cobrar. O sea, claro, a medida que fue evolucionando todo, pues tuvieron que empezar a poner restricciones, desde cantidad de gente que podía ir o hacer la reserva para la mesa, ¿no? No podían haber grupos y etcétera, porque obviamente eso se transformaba en una borrachera, en mucho más tiempo, por lo que no podían, lo que llamamos dobletear la mesa, poder ocuparla más de una vez y etcétera, ¿no? Entonces, porque ellos entendían que su core business era la comida y ofrecer eso, algo especial, ¿no? Y que tú compartas una botella de vino de la que quisieras sin tener un costo adicional y que vivas una buena experiencia. Pero claro, la gente por ahí a veces malinterpreta y empieza a hacer todo, se tragiversa, ¿no? Entonces, justificando lo que decías, pues al fin y al cabo, claro, me parece que un precio acorde. Ahora, con precios o botellas carísimas, pues ahí es como que también hay que ver el mood, ¿no? Bueno, ¿le vas a dar de probar a alguien? No. Yo no sé si necesariamente tiene que ver un descorche o un precio de descorche de acuerdo a la botella que sirva, ¿no? Y como decías, avisa una Petrus que te cuesta, no sé, 120, 150,000 pesos mexicanos y le vas a cobrar 500, como decís, es de risa. Pero bueno, veamos el otro lado. ¿Qué va a acompañar con esa botella? ¿No? Y ahí es donde entra. O sea, tiene que haber coherencia también del lado del consumidor. Perfecto, ¿viste? Me cobran muy barato el descorche porque 500 pesos al lado de una botella de 150,000 no es nada, me muero de risa. Pero claro, voy a pedir probablemente lo más caro en la carta o voy a hacer una experiencia en la cual obviamente al restaurante le signifique que yo haya ido con mi botella de 150,000 pesos a tomar, a comer, ¿no?
Claro, aquí me das oportunidad de hacer una precisión para que no se vaya a malentender. No me refería tanto a que el descorche fuera tal cual, 5% de descorche del valor de la botella. Me refería a que es muy distinto el servicio que vas a otorgar para servir una botella de menos de 500 pesos hablando en México, donde pues podrás poner a temperatura, descorcharla y servir con la cristalería adecuada, a abrir una botella de un Gran Cru con 20 años, ¿no? Porque vas a necesitar un servicio diferenciado, necesitas un especialista. Podrías tener que decantar. En algún caso, el corcho podría presentar problemas y tendrías que utilizar técnicas para poder mantener la integridad en el descorche y que no hubiera tampoco sedimentos que traspasen a las copas. Una serie de detalles que ya vuelven el servicio por sí mismo más complejo y que por lo mismo pues deberían de hacer proporcional, eso quise decir anteriormente. Sí, lo que pasa es que, a ver, estamos de acuerdo que alguien que trae una botella de 4 ceros va obviamente a tener un conocimiento y en la mayoría de los casos se mueve en un nivel que hay ciertos estándares no explícitos, pero sí implícitos. ¿A qué me refiero con eso? Generalmente lo que tú dices muchas veces se puede traducir en un porcentaje o en realidad se va a traducir en la propina, ¿no es cierto? Que esté bien, que esté mal, es otro tema, pero, o lo adecuado, porque obviamente tú dices, bueno, pero la propina va para el mesero, no va a ir para el restaurante. Sí, suele pasar, pero en realidad se maneja así. Yo le voy a ofrecer, primero obviamente no vas a ir a cualquier lado a abrir una botella de esa, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues vas a ir a un lugar donde ya esté o tenga justamente los elementos para poder brindar tu buen servicio. En mi experiencia, por lo menos, la mayoría lleva a que eso se traslada en una buena propina, inclusive a invitarlo al sommelier o al encargado que te está haciendo el servicio, una pequeña copa, ¿no? O sea, una degustación de ese vino. A veces pasa eso, ¿no? O la mayoría de las veces yo creo que pasa eso. Tienes razón. Obviamente no estamos pensando que la pizzería a la que fuiste vayas a llevar ese tipo de botella. Todo tiene un contexto que debe de estar alineado. Pero bueno, pues en la charla lleva uno los temas a veces al extremo con objeto de plantear la pregunta de qué sucedería en este caso. Yo creo que al final, y yendo a las conclusiones, hace sentido que los centros de consumo cobren más caro el vino que en una tienda, que cobren un descorche razonable. También, hablando de conclusiones, nos parece, es opinión nuestra, porque así lo hemos manifestado, que idealmente, pues cuando haya un descorche, tú deberías de llevar un vino que no esté en la carta y que al final todo termina en la decisión del consumidor tocayo, donde lo que buscamos todos los que estamos en el mundo de vino es tratar de crear una comunidad que disfrute del vino, pero que también tenga al menos un contexto para que sea un consumidor informado y que ese consumidor informado elija centros de consumo que tienen modelos de negocio inteligentes. Fíjate que justamente el otro día fui a un restaurante. Fíjate cómo estaba diseñada la carta, ¿no? Tenía muy buenos vinos, no necesariamente todos caros, sino un copeo el cual estaba orientado a decir, a mí mucho no me interesa venderte por copa. Y si quieres una copa, puedes elegir entre países, 2, 3 países. No te dicen qué vino te van a ofrecer. Y por otro lado, la carta de vino estaba prácticamente al precio un poquitito más arriba, muy poco, arriba del precio de retail. Entonces, eso, por ejemplo, me parece genial, porque eso es promover justamente el tema del vino en una situación coyuntural donde, excepto por México, siempre lo digo, en el mundo está bajando el consumo. Entonces, eso es promover el consumo de vino y a su vez el beneficio de no tener, o que conlleva, digamos, el beneficio de no pagar una cuenta súper cara. Me pareció genial la propuesta, es diferente, obviamente, y pensada, ¿me explico? Entonces, eso me parece que es una manera de acercar a la gente al vino, que pueda disfrutar su comida con un vino y no que te la tengas que pensar mucho para ver si pides o no una botella de vino.
Me encanta, luego me llevas a ese lugar, me cuentas dónde está y lo volvemos a mencionar en algún episodio futuro, porque me parece que cuando hablábamos de modelos de negocio inteligentes, creo que hoy de las cosas más importantes que tienen que hacer los negocios, no importa el giro, es diferenciarse. Y vaya que estos amigos que cuentas la pensaron bien y me parece que es una excelente manera no solo de darle movilidad al vino en un restaurante, sino acercarlo a la gente, hacerlo atractivo, hacerlo interesante y menos oneroso para el consumidor. El mejor modelo inteligente es que te la pases bien, que tengas una experiencia memorable y que todos estos aspectos se vuelvan secundarios, porque lo que vas a recordar es cómo te la pasaste y no si te cobraron 500 o 600 o 350 por el descorche y no cuál fue la proporción exacta versus tienda de lo que costó la botella. Entonces, la invitación a todo el canal de la hospitalidad, del cual, por cierto, pronto tendremos noticias y sorpresas, Tocayo, sé que nos tendrás alguna muy pronto, a ponernos creativos, a generar modelos de negocio inteligentes y seguir construyendo, pensando y centrados en el cliente, en su experiencia y en hacer momentos memorables. Exacto. Acabas de decir la palabra clave, la experiencia. Hoy el mundo se va a eso, a querer vivir una experiencia, ¿no? Ya sea con su botella o con otra. Entonces, empecemos a pensar en eso. ¿Cómo hago yo para que mi cliente viva una buena experiencia? Y ahí va a ir en su creatividad, cómo lo apantalla, por decirlo así, ¿no? Con su experiencia. De acuerdo. El gran reto de los lugares es crear una clientela fiel que tenga ánimo de volver, porque ¿cómo no vas a regresar a un lugar donde te la has pasado bien y donde todo lo que sucedió lo recuerdas en algún lugar importante y muy emocional? Tocayo, hoy ha sido un programa distinto, interesante la charla, como esas que gracias a Dios la vida nos permite tener prácticamente todos los días a ti y a mí, pero que hoy lo que hicimos fue prender el micrófono, grabarla y compartirla con quienes escuchan el podcast de Código Vino. Y bueno, pues la invitación está en que se suscriban y que también nos regalen comentarios en el podcast, nos sugieran temas, porque pues esto lo hacemos no solo para la gente del Club Código Vino, sino para todo aquel que esté interesado en enterarse, aprender y saber cosas de lo que está pasando en el vino en México y en el mundo. Así es. Tocayito, pues muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima. Claro que sí. Si el vino forma parte de tu presente profesional, de tus proyectos futuros, o simplemente quieres ser un entusiasta bien informado, descífralo con nosotros cada semana en Código Vino. Esta es una producción de Frecuencia Cero Media Lab. Todos los derechos reservados. México 2026.